como empresario o empresaria, tienes como muchas posiciones muchas veces, ¿no? Pues yo siempre he dicho que no podría estar donde estoy sin los colaboradores. La clave es rodearte de gente mejor que tú. Has hablado de colaboradores, luego personas. Sí. Claro, cuando hablamos de delegar se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? ¿Qué situaciones o Claro. qué recomendarías? Sí, o sea, yo creo también que como empresario o empresaria tienes como muchas posiciones muchas veces, ¿no? Entonces, claro, tú te ves en una posición en función del momentum de la empresa y de tu propia mentalidad, puedes estar más en un momento o en otro a la hora de delegar. Por ejemplo, ¿no? Hay un libro que se llama Work the System, que es muy bueno, que lo explica bastante bien. También lo vi por redes a una vez, que después lo apliqué y lo analicé y lo consensué y me ayudó mucho en su momento, ¿no? Pero decía que para tú poder emprender, hay como diferentes roles que tiene un mismo empresario o empresaria a la hora de hacerlo, ¿no? La primera que explicaba era la del artista, ¿no? Que es una persona que quiere ejecutar todo, ¿no? Es una persona que quiere diseñar, quiere crear, y realmente es la parte más importante, ¿no? Porque es la parte que tú, o sea, has nacido como artista, o sea, has nacido como persona que quiere diseñar proyectos, que quiere diseñar este producto incluso, ¿no? O sea, tú naces con esa esencia de artista, ¿no? Y por eso está la parte del operador, que es un momento en el que es muy importante también, y en el otro podcast también lo hablábamos, de cuando empiezas a delegar, cuando eres cuello de botella o no, ¿no? Porque es una persona que está ejecutando constantemente diferentes acciones, ¿no? Eso te lleva a un momento en el cual tú estás, pues, saturado de cosas y no puedes avanzar porque te cargas, ¿no? Entonces, claro, aquellos que están en una fase de cuello de botella, también implica que tiene una mentalidad que es de operador. Sí. ¿Por qué? Porque no está delegando correctamente, ¿no? ¿Cuál es el rol del empresario o de la empresaria? Es el de, y cuanto antes lo hagas mucho mejor, es el de crear el sistema adecuado para que tu empresa pueda funcionar y pueda ir correctamente, ¿no? Y eso ya es esa mentalidad de empresario o empresaria que te va a llevar a ese move forward, ¿no? Que de empujar a otro nivel tu propia empresa, ¿no? Y después está la última, que es la de ese advisor de tu propia empresa, ¿no? Sí. Que ya no estás como empresario, que estás aún con tu tiempo dirigiendo y creando sistemas y demás, sino que estás desde otra perspectiva, estás fuera del día a día, pero estás supervisando y viendo y simplemente dando consejos de cómo eso se tiene que hacer o no se tiene que hacer, ¿no? Y cada fase son fases diferentes de cómo tú tienes que empezar a delegar. Efectivamente, efectivamente. Y, por ejemplo, a nivel colaboraciones externas, ¿en qué fase la recomendarías o qué tipo de acciones o de tareas o de proyectos delegarías externamente? Por ¿Cómo ejemplo, gestionas? todo aquello que no sea core de negocio, ¿no? Perfecto. O sea, lo que es core de negocio lo tengo internamente, lo que es no core de negocio, adyacente, lo pongo en otra persona, ¿no? Por ejemplo, cosas que no puedo delegar, todo el tema de envío de mails, todo el tema de comunicación con el cliente, ¿no? Todo el tema de administración, o sea, esas son cosas que no puedo delegar como tal. Cosas que sí que puedo delegar, pues por ejemplo, un profesor que vaya a dar una clase, una persona que esté en un proyecto puntual llevando cosas muy concretas de ese proyecto, ¿no? O sea, son diferentes momentos de colaboración. Por ejemplo, entre autónomo a empresa tenemos un equipo core en función en qué momento, pero entre 9, 10 personas, ¿no? En función en qué momento estemos, pero después también tenemos un universo de colaboradores de 20, 30 formadores o personas que nos ayudan a hacer las propias formaciones, ¿no? Pues yo siempre he dicho que no podría estar donde estoy sin los colaboradores. Es decir, el primer equipo y que para mí se mantiene en el tiempo son los colaboradores. Cuando encuentras colaboradores que realmente hay match, se quedan para siempre, ¿no? De alguna manera. Me gusta lo que comentas. Yo también siempre recomiendo, como hay una delegación que es externalizo una parte 100%, como puede ser la gestoría. Y ya tengo mi gestoría y esta parte la tengo totalmente externalizada, o una parte digital, ¿no? Y a medida que se va acercando al core, lo voy introduciendo hacia adentro. Entonces, estos colaboradores puntuales, que entiendo también que va por fases. Dices, un profesor, bueno, en el momento en el que haya suficientes proyectos en el que me salga a cuenta tener un profesor interno, claro, pues lo tendré interno, ¿no? Entonces, vamos con estos colaboradores
y cuando van llegando las fases vamos introduciendo estos perfiles, ¿no? Que hay veces que decimos, no, las redes sociales tendría que llevarlo interno. Bueno, pues quizá empezamos con alguien externo y cuando sea el momento ya lo incorporamos, ¿no? Internamente. Entonces, estos saltos de fases, como dices, de colaborador a interno. Y para mí, no sé si estás de acuerdo, la clave es rodearte de gente mejor que tú. Sí. Es decir, las personas. Sí, sí. Y ahora mismo estamos en un momento en el que he visto el valor en los consultores. Cosa que yo he sido consultor mucho tiempo, pero he empezado a ver este valor en los consultores. Por ejemplo, ¿no? Campaña de paid, ¿no? Estamos haciendo campañas de paid y de repente vemos que no llegamos al nivel que realmente nos gustaría llegar por el motivo X, ¿no? Es como a través de una formación de una persona externa puede aportar al core de negocio, pero tienes una persona que ejecuta eso. Exacto. Y es importante porque tú puedes coger a muchos consultores y mucha gente externa, pero si después alguien no lo asimila y no lo depura internamente, no lo puedes hacer, ¿no? Por lo cual, en ese momento de ser una persona que está montando un sistema, ya puedes ver cómo va bien introducir a gente que ya no sean colaboradores, sino consultores de tu negocio, que es una cosa que... Yo creo que esto es una fase clara de pasar a empresario, ¿no? Esto me recuerda, creo que fue durante el COVID, que lancé un proyecto que era Órbita de Amazonas con una amiga y colaboradora, donde la visión era acompañar a mujeres emprendedoras. Y bueno, modo Lean, como todos en el momento de vamos a testear, y lo que hicimos fue lanzar un programa donde cada una de las personas decidía lo que pagaba. Entonces, para aportar, o sea, ver el valor que aportaba eso dependiendo del perfil que tenía. Entonces, vimos que aquellas mujeres que llevan más de 8 años con sus negocios estaban más abiertas a pagar una cantidad elevada por este acompañamiento. Entonces, todas valoraban mucho el tener 2 profesionales acompañándolas, pero quien estaba dispuesto a pagar realmente eran las que llevaban tiempo con su negocio. Entonces, creo que este punto de encontrar consultores, formaciones e invertir en esto, hay como diferentes fases en los negocios que a veces hemos hablado de el momento en el que empiezas a pagar por algo que no aporta directamente al negocio, ¿no? Y ahora ya es ir a pagar a alguien que te da un apoyo estratégico o que te da un apoyo de una área donde no eres tan potente, no tienes los conocimientos o que avanzan muy rápido como puede ser el marketing y que inviertes este dinero en alguien externo, ¿no? Esto me parece como dentro de las fases algo que cambia el mindset. Por ejemplo, nosotros, y ahora lo veréis también por redes y demás, pero teníamos planteado una estrategia y el hecho de incorporar este consultor de hecho ha sido como una formación con consultoría y demás, nos ha permitido hacer una estrategia que no habíamos ni pensado y nos está dando mayor resultado, ¿no? Entonces, claro, eso dices, wow, qué fuerte, ¿no? Luego llega el punto en el cual tú también te tienes que formar constantemente para poderlo hacer, ¿no? Y también que esa persona también pueda estar con una persona dentro del equipo que también pueda formarse a la par que tú para pensar igual. Pero claro, ¿qué pasa? Y eso a veces lo he hecho, lo tengo que reconocer de comprar un curso y después decirle a alguien, oye, si tú quieres hacer esta área, yo tengo este conocimiento, no te lo puedo transmitir, haz este curso y desde ahí partimos los dos, ¿no? Entonces, si no estamos desde el mismo punto, claro, es muy complicado yo transmitir todo el conocimiento siempre, ¿no? Totalmente. Esto me parece súper interesante. Aunque me he encontrado personas que se refugian también en esta formación constante. Yeah. Entonces también tenemos que encontrar el equilibrio de hasta dónde me tengo que formar para aportar valor a mi negocio, porque me he encontrado esta situación de personas de para ya de hacer cursos, para ya no los necesitas, actúa, porque cuando tenemos inseguridades, la formación a veces nos ayuda como a entrar en este loop y, oye, no, vamos a currar, ¿no? Como dices, hacemos el curso y nos ponemos a ello, ¿no? Entonces, me parece súper interesante.